Qué bueno que está con nosotros. Esto es Conversaciones. Comenzamos. Qué bueno que está con nosotros en Conversaciones. Nuevamente le doy la bienvenida. Mi nombre es David Estrada y le invito a que se quede con nosotros la siguiente media hora porque tenemos una entrevista muy interesante con un personaje que usted conoce bien de Querétaro, que bueno, pues en cuanto a lo profesional, ha sido desde técnico en comunicación, contador privado, licenciada en Derecho, tiene la maestría en Filosofía de la universidad, ha sido coordinadora de Radio Universidad y si en 3 palabras podríamos englobar su actividad profesional, pues diríamos que es actriz, locutora y también periodista cultural. Me da muchísimo gusto dar la bienvenida a mi querida amiga Elizabeth Liz González. Liz, bienvenida a Conversaciones. Hola David, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí porque yo te escucho y te veo. Muchas gracias. Gracias por haber aceptado la invitación y hablar de tu trayectoria, hablar de lo que has hecho tanto como actriz como en los medios de comunicación es muy amplio y vamos a tratar de resumirlo en esta media hora. Muy bien. Lo primero, León, Guanajuato, la actuación. Platícanos, ¿cómo nace tu amor hacia la actuación? Fíjate que yo tenía alrededor de 13 o 14 años cuando iba a clases de natación. Entonces no me gustaba ir a clases de natación con mis hermanos. Y entonces en cuanto me era posible, me iba a la biblioteca. Prefería estar en la biblioteca y ahí descubrí algunos libros muy interesantes. Y luego estando en la biblioteca oía a la gente de teatro. Entonces me llamó más la atención el teatro que lo que había en la librería. Entonces, bueno, en la biblioteca, en ese caso, me salí, los empecé a ver ensayar. Me incorporé al grupo cuando tenía apenas 13 años y a partir de ahí fue que empecé a actuar. O sea, estuve actuando un par de meses en León. Luego mi papá me dijo que no tenía edad para estar haciendo teatro. Tuve una serie de representaciones, entonces como el anuncio salía en el periódico, yo recortaba todos los periódicos para que mi papá no viera el nombre, la obra, Ajá, o sea, me salía a escondidas. Ah, sí. Sí, escondidas porque estaba, o sea, me dijo mi papá, no, eso no es serio. Entonces me dijo, mira, nos vamos a tener que ir a Querétaro. A él lo cambiaron, él trabajaba en el periódico, allá trabajaba en el Sol de León y llegó aquí al diario de Querétaro. Dijo, cuando nos vayamos allá hay un grupo de teatro. Si terminas bien tus estudios, yo te prometo que llegando a Querétaro yo soy el primero en inscribirte. Y por eso fue que llegué y directamente ya tenía mi ingreso en Bellas Artes, del que dependían entonces los Cómicos de la Legua. E ingresas ya aquí en Querétaro, los Cómicos de la Legua, donde pues eres todavía muy pequeña y realizas giras y realizas obras y tienes a directores importantes que participan en esta formación, así como compañeros. Platícanos de esta estancia en los Cómicos de la Legua. Fíjate que como tenía 14 años, tenía una edad que no era totalmente niña, pero tampoco pertenecía al grupo de los adultos, entonces participaba en los 2 grupos. Con el grupo infantil tuve la oportunidad de hacer cosas muy interesantes. Además, en esa época se unificaban los 2 y vino a dirigirnos gentes como Alejandro Bichir, el papá de los Bichir, de Odiseo, Bruno y Demián. Vino también, venía Juan Miguel de Mora, me acuerdo que venía y platicaba con nosotros, y en fin. Y además eran muy amables y pacientes con nosotros porque al fin y al cabo nos veían como niños, ¿no? Entonces eran mucho más cuidadosos. Más adelante vino Julio Castillo, porque Paco Rabel le dijo que tenía un grupo que quería la posibilidad de que nos dirigiera. Entonces Julio Castillo, que bueno, todos sabemos que era el gran padre del teatro, lo sigue siendo, tan así que hay un teatro que lleva su nombre en México y que cambió las condiciones del teatro en México, Julio Castillo. Entonces llega este hombre, nosotros teníamos 16 años, entonces, y dijo, ¿han leído a Shakespeare? No. ¿Han leído a Tolstoy? No. ¿Han leído? Díganme a quién sí han leído, ¿no? No, pues no. Dijo, muy bien, entonces a partir de ahora van a leer. Entonces toda la semana nos reuníamos a leer y aprender. Habíamos estado antes en La Paz Ficticia, por ejemplo, dirigidos por Alejandro Bichir. Julio Castillo viene a dirigirnos entonces. Aprendemos teatro con Julio, porque además nos trajo coreógrafos de México y montamos una obra de Christopher Hampton que se llamaba Salvajes. Y bueno, yo tuve mucha suerte porque en la obra Julio me dijo, oye Elizabeth, ¿no te gustaría irte a trabajar a México? Él estaba trabajando en ese momento con Ofelia Medina y con Susana Alexander.
Entonces, grandes actrices. Entonces yo le dije, ¿sabes qué, Julio? No. Le dije, no, porque yo estoy aquí con mi familia, porque no creo tener la fortaleza como para irme a la Ciudad de México. Me presentó con su esposa y delante de ella fue que me dijo, puedes quedarte en la casa en lo que te vas adaptando. Eres muy pequeña, pero me parece que tienes la edad adecuada para entrar. Le dije, no, Julio, o sea, te lo agradezco mucho. Sé que también un ofrecimiento similar le hizo a Óscar Guerrero Arellano, o sea, que nos fuéramos ambos. Y quiso hacer Hamlet con los niños y llevarnos a Nancy. No nos llevó a Nancy, porque ya después, más adelante, el grupo se desintegró, pero lo que sí tuvimos oportunidad fue de ganar el Premio Nacional de Teatro con esta obra de Christopher Hampton y nos estuvimos ahí en el Teatro Jiménez Rueda. Te comentaba alguna vez que ahora lleva el nombre de Julio Castillo, ahí cerca del Monumento a la Revolución. Te comentaba alguna vez que era impresionante la capacidad de convocatoria de Julio, porque hizo un ensayo general antes de la presentación de Jiménez Rueda y llegó por ahí, ya Querétaro los había invitado. Yo conocí aquí, por ejemplo, a Arsenio Campos, a la esposa de José Alonso, Irma Lozano. Una serie de Pedro Damián, que es alguien muy reconocido, creo que en las telenovelas o algo, ¿no? Y en México hicimos una función especial para la gente de teatro. Entonces los grandes actores de otras obras de teatro fueron a vernos a nosotros antes del estreno para ver cuál era la opinión que tenían de nosotros. Entonces, bueno, si no aprendimos teatro con Julio Castillo, ya no íbamos a aprender otra cosa. Entonces, yo creo que el periodo más importante que me ha tocado vivir, además sabes que a esa edad en donde no hay divismo, no tienes todavía mucho sentido del ridículo, en donde la pasión por el teatro, si se la consigues, a mí el teatro me salvó la vida, en muchísimos sentidos. ¿Por qué? Porque era una gente insegura. Bueno, sigo siendo tímida, aunque no me lo creen. No. No, pero ¿sabes qué? Sí era muy retraída. Les decía que, bueno, a los que sepan, que sí sean de mi época, que los pizarrones y los gises, cuando me pasaban al pizarrón, yo los deshacía de nervios, ¿no? Yo los deshacía, entonces... Ahí, por ejemplo, me acuerdo que aquí llegué a los cómicos, por ejemplo, y mis primeros ensayos fueron aquí en el Esperanza Cabrera. Entonces me decían que lo que se me hacía muy fácil era la voz, o sea, la voz me ayudó. Y luego mi papá estaba sorprendido de que era como si me olvidara de esa muchachita introvertida, y en teatro era otro mundo, ¿eh? Totalmente. Acabas de decir lo de la voz. Poseedora de una de las voces más hermosas, de la radio, y una cosa lleva a la otra. ¿Cómo es que te involucras de la actuación, una de tus grandes pasiones, con la radio? Mira, después de la gira hicimos habían hecho ellos, yo no participé en la gira Sudamérica, pero sí participé en una gira a Estados Unidos y otra a Europa, en donde estuvimos en alrededor de 36 ciudades, siguiendo el recorrido de Cervantes, entre, ¿cómo le llaman? Entre Caracuero y Almodóvar del Campo, o sea, toda esta zona de La Mancha. Entonces veníamos como con todo el ímpetu de la poesía, la literatura, y nos ofrecieron en Radio Capital hacer un programa de poesía. Pero era como, o sea, cuando ya nadie oía la radio, era como a las 8 de la noche en Radio Capital, y lo grabábamos en la casa del profe Nieves, que era el director de la parte, digamos, artística. Entonces, se dieron cuenta que se me facilitaba mucho la poesía, que decía con mucha seriedad a pesar de los 17 años, con las poesías amorosas y, en fin, ¿no? Se me daban así como bien. Entonces, ya me quedé de cajón haciendo ese programa semanal, y ahí me oyó Ramón Jiménez, que empezó como coordinador, el segundo coordinador de radio, aunque el primero fue el ingeniero Diego Arturo López de Ortigosa, el siguiente fue Ramón. Ramón trabajaba en radio, era el coordinador, y me vio desde ahí. También habíamos estado juntos en una clase de fotografía. Imagínate tener clases con Rubén Torres, que era el de espectáculos del Heraldo de México, con Pablo de Allende, iba también a ese curso, con Panchito Urquiza, ¿no? Pero digo, a los 14, 15 años, y eran muy amables con nosotros. Entonces, a raíz de eso, me dijo Ramón, oye, ¿qué estás haciendo? Te oí en el programa de radio, y yo no sabía qué hacías radio. Bueno, no hago radio, hago un programa para radio. Entonces me dijo, ¿no te interesaría hacer algo en Radio Universidad? Le digo, no, pero por supuesto. Yo en ese momento había entrado como secretaria de la universidad. Entonces empecé a hacer suplencias, tú conoces ese camino, sí. Hacer suplencias, grabar algunos programas. Me dijeron, ¿sabes qué? Nada más una cosa, no está previsto tu salario. Entonces, también conocemos ese camino. Conocemos ese camino. Sí.
no está previsto el salario, pero si puede suplir a alguien, es Gregorio Rangel Otero. Dije, no, además, yo y a la radio universitaria, que apenas tenía unos meses, una voz impresionante. Dije, ¿yo qué voy a hacer? ¿No? Dice, mira, pon lo menos que, o sea, pon muchos discos y habla poco en lo que vas aprendiendo. Y además el horario de Gregorio, como él estudiaba Derecho, yo llegué de 8 a 12 de la noche porque a nadie le interesaba ese horario, porque además era hasta peligroso. Sí, no había rejas, las campanas, no había rejas, estaba todo oscuro, no había gente de guardia, no había nadie de seguridad. Y te digo, pues además yo tenía en ese entonces 18 años. Entonces dije, no, sí, con mucho gusto. Entonces me acuerdo que cuando me dijo Ramón, oye, pues ya se terminó la suplencia de Gregorio, lo lamento mucho, pero pues gracias, ¿no? Entonces estuve a punto de llorar, pero dije, no, aguanta, ¿no? Dijo, si hay alguna vez alguna posibilidad de nuevamente atraerte, te digo. Pero además yo quiero que vengas con un salario, porque no me parece justo aprovecharme de lo que te gusta la radio. Entonces, en muy poco tiempo, que se amplió el horario de radio, porque en esa época me parece que eran hasta las 12 de la noche, pero empezaban como a las 8 de la mañana. Entonces, hubo necesidad de cubrir a más personas en cabina. Entonces, sí nos mandaron a Jalapa a tomar cursos, trajeron a gente de México, en fin. Además, Ramón era una persona que estaba muy interesada en nuestra formación, aunque tuviese otra formación, que conociera realmente lo que era el programa, lo que era la radio, ¿no? Lo que era la producción de radio. ¿Qué te gusta de la radio? ¿Qué es lo que más te apasiona? Todo lo que tiene que ver con la cultura. A mí lo político me interesa bastante menos. Sí me interesa porque todo tiene conexión, pero me interesa, o sea, yo creo que lo que nos hace esta vida más humana, más sencilla, más amable, definitivamente es la cultura. Entonces, cualquier manifestación del arte, fundamentalmente teatro, obviamente, pero las artes plásticas, la música, además, mi paso por la radio universitaria, algo que, lo que tú y yo platicábamos, que nos hizo conocer géneros que a lo mejor teníamos un poco escuchados, pero no definidos, o intereses más allá a esa edad, por el jazz, por la música clásica, por saber quién era Nacha Guevara, los poetas que teníamos La Voz Viva de México. No, yo me acuerdo una vez que, por ejemplo, a Jorge Luis Borges lo tuvimos por la línea telefónica, cuando había el encuentro de poetas en Morelia, y Gerardo Ribeiro había ido a cubrir eso. Entonces me dice, oye, es que tengo aquí a Borges y está dispuesto a conversar con nosotros. Entonces, pero yo sabía que era importante, no tenía idea de que era importante. Pero bueno, José Luis Sierra era uno de los que iba a Morelia, a ese encuentro. Entonces, todo lo que tiene que ver con la cultura es lo que me apasiona definitivamente en la radio. Y de estar como locutora, como productora en Radio Universidad, ahorita me hablarás de algunos programas si gustas. También fuiste coordinadora, fuiste también de las primeras coordinadoras de esa radio universitaria, sin duda alguna una de las estaciones culturales emblemáticas de Querétaro. Sí, tuve la oportunidad de dirigir durante 5 años la radio universitaria y como ya había estado antes de ello 10 años como coordinadora de prensa, pues también conocía muy bien el ambiente de los medios de comunicación. Entonces tuve la oportunidad de la radio, no sé si tú sentirás lo mismo. O sea, nunca dejas de ser actriz, nunca dejas de ser locutor, nunca dejas de pertenecer a la radio de uno o de otro modo. Entonces, aunque yo estaba en prensa, me decían, bueno, vas a radio, iba a ser el programa de diálogo universitario, que era una información cotidiana del quehacer universitario. Así es. Dicen, y regresas feliz. O sea, le digo, me gusta más radio que prensa. Sí. Entonces, estuve 5 años y bueno, yo creo que cada quien tuvimos un camino, cada coordinador puso un sello. Y quiero creer que el mío tuvo que ver con darle la suficiente importancia, no espectáculo, sino a la cultura realmente. Y no de dientes para afuera de ahí está el evento, vaya, no. O sea, yo voy al evento, yo lo cubro, yo te hablo de ese evento, ¿no? Y si puedo, llevo a los que son los participantes, por ejemplo. Eso creo que ese fue el sello. Así como Ezequiel le dio un fuerte impulso como coordinador a la parte periodística y como Ramón se lo dio a la cultura mexicana, a la música popular mexicana, en fin, cada quien le dio su sello. Creo que el mío, cuando menos, no sé si lo habré conseguido, pero fue reconocer a estos productores y fortalecer las áreas de la vinculación con la cultura. Así es. Y ahorita que acabas de mencionar a Ezequiel Martínez Ángeles, uno de los periodistas más conocidos y reconocidos de Querétaro, de hecho uno de los premios más importantes de periodismo en Querétaro lleva su nombre. Bueno, pues tú fuiste su esposa y tienes 2 hijos, Imanol y Oriana. Fíjate que lo curioso es que hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? Incluso
cuando su programa de él cumplió 26 años, llegó a cumplir 26 años, alguien que era un muchacho que estaba muy interesado en el programa de Ezequiel porque tenía una cantidad de fans impresionantes, porque Ezequiel es el hombre más íntegro que he conocido en mi vida. Esa fue la razón por la que me casé con él. Claro. Y yo puedo hablar de él porque me consta su integridad, su compromiso. Estuvimos juntos, casados 13 y juntos 17. Y creo que si algo aprendí de él fue, quiero creer que aprendí, bueno, siempre quise estudiar, pero él también me incentivó a que lo hiciera. O sea, por eso estudié Derecho en lugar de Psicología. No, comunicación no existía, ni filosofía todavía aquí en la UAC. Pero digamos, sí, siempre quería yo estar como a su nivel. O sea, poder hablar al tú por tú. Y creo que con el tiempo, si algo teníamos era poder hablar los dos mucho y todo el tiempo. Claro. Y además, bueno, orgullosa madre y abuela. Háblame de tus hijos, sin duda alguna, que han heredado el talento de sus padres. Háblame de tus nietos. De los nietos, empiezo por los hijos. Sí. Aunque bueno, Oriana es responsable técnico de la radio, pero es mucho más que eso. O sea, bueno, Oriana estudió la licenciatura en artes escénicas, no sé por qué, ¿no? La maestría en arte, y también en teatro y en danza hizo las licenciaturas. Y Manuel estudió filosofía e hizo una maestría en comunicación por la Universidad Pompeu Fabra y otra maestría aquí en la universidad en comunicación digital. Entonces, bueno, por lo pronto les gusta estudiar, que ya es una ventaja. Claro. Pero ambos creo que... Y Manuel es escritor, ¿no? Oriana escribe muy bien, aunque ella dice que no. Pero Oriana, yo siento que es como el motor de la radio. Y no lo digo yo por ser su madre, lo digo porque es de la gente que le apasiona la radio como a nosotros. Entonces, desde siempre, ¿no? A veces le digo, oye, deberías de hacer otra cosa. No, o sea, siempre estuvo interesada. Los dos fuimos coordinadores de ahí, a lo mejor fue por eso. Claro. Pero, y bueno, tengo dos nietos maravillosos que son Adara, de 7 años, que es una excelente futbolista. Y una mujer actual, ¿no? O sea, inquieta, hermosa, de las mujeres de ahora que ya son otra historia. Sí. Y el niño que es encantador y que es tan parecido a su tío, a Imanol, que le decimos que aunque tenga un hijo no se le va a parecer tanto porque es más bien analítico, como centrado. Claro. De tu familia estás completamente realizada. Tú has sido maestra en las facultades de Química, Contaduría, Derecho, de toda la parte profesional. Has sido conductora de noticieros culturales, has estado en presencia universitaria, en Plaza de Armas. ¿Algo que quieras destacar de esa parte? Pues mira, cada cosa ha sido interesante. A mí me gusta mucho dar clases. Si no di más clases fue porque tú sabes que la radio te absorbe, ¿no? Y además durante una época me hice cargo de la Secretaría de Extensión al final. Fue cuando dejé de dar clases, porque no tiene, o sea, una clase no solamente es darla, hay que prepararla, luego hay que ver los resultados de esa clase y yo me involucro mucho con los alumnos. En química di legislación ambiental porque es un área que me interesa mucho y como soy abogado, ¿no? Y tuve la oportunidad, pues di un par de semestres en química, legislación ambiental. En contaduría di producción radiofónica, que fue una de las materias nuevas, en donde me gustaba mucho trabajar con los jóvenes. Porque además ellos tenían una mentalidad distinta, pero me dijeron, no, que ya no haga eso, porque se están cambiando de carrera, ¿no? Sí. Los contadores o se estaban yendo a otra carrera. Pero me encantaba también mucho. Y en la misma facultad de Derecho, al fin y al cabo, bueno, pues ahí soy, Derecho Positivo Mexicano, me tocó estar ahí. Y te digo, en preparatoria he dado clases en la universidad, en la preparatoria abierta, porque yo estudié una parte de la preparatoria abierta y sé lo importante que es. Y el hecho de que lleguen personas adultas o bastante mayores a aprender, doy clases los sábados. En este momento no lo estoy haciendo, pero lo estuve haciendo un buen tiempo y a lo mejor vuelva a ello, porque ser maestra también es una de las cosas que me apasiona. Claro, así es. Y bueno, una actriz a la que le gusta la locución, una locutora a la que le gusta el periodismo cultural. No dejas ninguna de todas las actividades y este año 2024 incluso hay una obra de teatro que has presentado, Si fuéramos ballenas, donde estás en el escenario ni más ni menos que con tu hija. Platícanos de esta obra. En el encuentro de la nueva dramaturgia había que una de las obras ganadoras era de una mamá y una hija. Entonces esta obra nos la propusieron a mi hija y a mí
porque dijeron, ustedes ya tienen el nexo armado de mamá e hija y es mucho más fácil. Entonces la lectura nos quedó linda, creo que fue muy bien aceptada y por esa razón es que la vamos a llevar a escena. Vamos a presentarnos próximamente, ya no como lectura, sino como una obra dramatizada donde actuamos las dos. Ya habíamos estado juntas en otra que se llamaba Tres Mujeres Altas y hemos estado, bueno, cada quien nunca... tardé 20 años sin hacer teatro, pero llegué con todas las ganas de seguirlo haciendo. ¿Y qué se siente estar en el escenario con tu hija? Compartir esta experiencia tan importante en un escenario. ¿Qué se siente? Mira, bien y mal. Por un lado, o sea, bien porque la admiro mucho, porque es una gran actriz y tiene una memoria asombrosa. Cuando hicimos Tres Mujeres Altas, era la única que tenía la memoria desde los primeros días y las otras dos actrices tardamos, ¿no? Rocío Meré, que también es muy buena actriz. Pero tenemos que olvidarnos mucho de que somos mamá e hija, porque además esta obra habla de las relaciones conflictivas que hay entre madre e hija, aunque pueden ser profundamente amorosas. Entonces, hay veces, por ejemplo, el día de la lectura dramatizada discutimos antes de la presentación. Me dijo, ya, oye, qué oportuno, ¿eh? O sea, qué bien, ¿eh? Haber discutido antes. Porque así son, o sea, a veces el gran amor que tienes por los hijos te lleva a cometer errores. Y esto es algo que se ve en la obra. Entonces, hay cosas que dices, a ver, tienes que separar una cosa de otra porque puede dolerte, ¿no? Hay alguna parte que le digo, es que si tú te vas, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y sí es algo que como mamá, o sea, los quieres soltar, pero no tanto, ¿no? Claro. Entonces, pero aparte no hay escuela para padres. No hay escuela para padres y como tú bien lo dices, a veces ese gran amor lleva a cometer algunos errores, ¿no? Pero nunca con la mala intención, ¿no? Claro, y además con las hijas tienes un compromiso distinto, ¿no? Por ejemplo, a veces pueden un poco quejarse de eso, pero es que la mujer te preocupa de otra manera, no es, ni tienes tampoco consentidos, o sea, es quién es el que te necesita más. Y con ese es el que te inclinas, ¿no? Así es. O sea, el amor, digo, pero además la relación madre-hija no es fácil. No es fácil, te puede marcar, bueno, como también te marca con el padre, pero es muy, muy importante que esta sea saludable. Y además, ambas compartimos esta idea, bueno, en la casa somos todos niñeros y compartimos esta idea de la crianza como cercana, ¿no? Como, aunque estaba estudiando, trabajando y tuve a mis hijos estudiando, ahora tengo la oportunidad de dedicarme como me hubiera gustado cuidar a mis hijos, estar más al pendiente de mis nietos. Para cerrar, ¿tú qué le dirás a las nuevas generaciones para que lean, se preparen, para que tomen más en serio esta vida que es tan instantánea que estamos viviendo? Mira, por ejemplo, en el caso de los cómicos, aparte de esta idea internacional, también, por ejemplo, estuve cuando cumplieron 15 años y recorrimos todos los estados que nos faltaban, ¿no? O sea, había un reconocimiento. Primero conoce a tu tierra, tu país. Por ejemplo, en las giras te da mucha pena que te empiecen a hablar de un lugar que tú no conoces y lo conoce alguien de Inglaterra o lo conoce alguien de Francia, porque nos presentamos en todos esos países, ¿no? Incluso aunque fueran de una habla distinta, nos presentamos en foros específicos. Y en general para la cultura, en el periodismo cultural, creo que no puedes dedicarte a esto si no lees. Pero además esto no quiere decir que leas cosas aburridas ni que leas lo que te obliga a todo mundo. O sea, siempre vas a conectar con algún libro. Y ese libro te va a llevar a otro libro. Y ese libro te va a llevar a otro autor. Si quieres cambiar este mundo o cuando menos poner un granito de arena en este mundo o tener una sensibilidad, una cercanía mayor con la gente de cualquier edad, creo que esto pasa por la literatura y pasa por leer. Y no puedes hacer periodismo cultural. O sea, no puedes hacerlo de dientes para afuera. O sea, por ejemplo, a mí me da mucha pena de algunas veces que entrevistas a un periodista o que entrevistas a un escritor. Yo nunca, de verdad, David, nunca he entrevistado a alguien cuando no he leído su libro, cuando menos de manera superficial. Hay quien se presenta sin saber ni siquiera quién es el autor. O no te importa, el otro te está hablando y tú estás en lo tuyo, ¿no? Claro. Así dices, o sea, que de veras te interese. Hay temas que te interesarán y otros que no. Dedícate a lo que sí te interesa. Entonces, ¿te interesa el periodismo cultural? Yo creo que hay que tomárselo muy en serio y con todo el orgullo y la dignidad que esto implica. Así es. Querida Liz, un gusto haberte tenido aquí en Conversaciones. Un gusto haber conversado de esta manera después de tanto tiempo que tenemos de conocernos. Gracias. No, gracias por haberme invitado, pero fundamentalmente gracias por tu amistad de tantos años. Y nos seguimos viendo. Claro que sí, gracias. Amigos,
pues ya lo saben, nuestra cita todas las semanas a las 8 de la noche en Conversaciones. Yo agradezco mucho, Carlos Jiménez, mi productor, y agradezco también a Ivonne y Geraldine que han estado aquí apoyándonos en las cámaras y a Diego Martínez como switcher. Esto es Conversaciones. Hasta la próxima semana.